Buenas tardes, señores estudiantes. Si me escuchan, por favor, me confirma. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Vamos a esperar unos minutitos para que puedan ingresar los demás, por favor, y iniciamos la clase, ¿no? Listo, profe, gracias.
Buenas tardes, señores estudiantes. Si me puede encender la cámara, por favor, para darnos inicio. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Anda, gana Buenas Lorena. tardes, Inge. Curi Moisés. Creo que no es este curso. Todo está listo. No es está listo. Auditoría, ¿no? Azogue. Lilia. Presente, Inge. Bravo. Yesenia. Cañar, Yasmín. Casar. Presente. Cedeño, Isaac. Huambuguete, Natalie. Guaro Chico, Jenny. López, Kerly. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Machuca, Talía. Ordóñez, Francisco. Orejuela, Carlos. Quijano, Samira. Quille, Estefanía. Quintana, Alfonso. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes. Riquelme, Viviana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Segundo, Segura, Andrea. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Tiaguaro, Lisset. No, están 6 presentes. Nos vamos a dar inicio. Me confirma si pueden visualizar, por favor. Sí. Muchas gracias. Señores estudiantes, vamos a continuar con la 11ª semana, que nuestro tema a tratar en esta semana es los programas de auditoría. Los programas de auditoría, vamos a ver lo que es la definición de auditoría, la importancia del programa de auditoría, también la estructura del informe, elementos que debe contener el hallazgo. Como objetivo de la temática tenemos aplicar metodologías para la elaboración de programas de auditoría, determinando los pasos específicos y las pruebas sustantivas o de cumplimiento necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente en un encargo de auditoría. El programa de auditoría tributaria no es más que una hoja de ruta estratégica para la obtención de la evidencia y el control normativo. eh, una planificación de mejora continua. Tenemos el concepto, que son las instrucciones, procedimientos, los pasos. Todo esto sumado llega a una evidencia suficiente y competente para demostrar lo que es el resultado de una auditoría. También es
No es más que un documento, una hoja de ruta que elimina la improvisión. Hay que seguir pasos consecutivos para conllevar el trabajo ordenado y eficiente de la auditoría. El programa de auditoría lo que busca y cómo es, lo que busca es estandarizar, controlar, evidenciar y cómo es sistemática, documentable y flexible, porque es lo que se busca y porque es estandarizar, se asegura todos los miembros del equipo sigan un mismo criterio. También es controlar, servir como herramienta de supervisión en el proceso de trabajo, evidenciar, dejar constancia los procedimientos aplicados para para respaldar la opinión final del auditor. Con sus propias palabras, quisiéramos de que nos ayuden con la estandarización, porque el programa de auditoría es estándar. Sí sabemos que dice que asegura todos los miembros del equipo sigan los mismos criterios. ¿A qué nos refiere? A a que nos ayude a que los procedimientos sean claros y organizados. ¿Ya? ¿Alguien más? También digamos que es para para asegurar que todos los miembros del equipo o sea, sigan los mismos criterios. Correcto. Recuerden que el equipo de auditoría está formado por asistentes, auditor junior, auditor senior, eh, gerente de auditoría. En ese escalafón están los auditores, ¿no? Entonces, ¿Y qué con acá auditor junior? Disculpe. el auditor junior hay un escalafón de auditores. El auditor primero empieza como asistente de auditoría, en la cual determina para ser un asistente de auditoría netamente en esta rama, no se requiere prácticamente de un título profesional para ser un asistente, pero sí debe ser un estudiante que esté cruzando ya los últimos periodos, en los últimos niveles en la universidad, o también puede ser un bachiller que tenga un título afín, sea contador, sea en administración o economía, y estése cruzando, por ende, el tercer nivel en las áreas afines. Él es un asistente, por ende empieza haciendo una experiencia. El auditor ya junior viene a ser aquel que ya tiene una experiencia de 1 a 3 años, prácticamente en auditoría. Luego ya viene a ascender a ser auditor senior, eh, y a el que tiene de experiencia desde 3 a 5 años en auditoría. Luego ya viene a ser gerente de auditoría, el que tiene ya de 5 a 7 años de experiencia, y por ende la remuneración económica también depende. Un asistente de auditoría prácticamente de entrar ingresar a trabajar. Claro que el trabajo es bastante fuerte de los asistentes de auditoría porque hacen todo el trabajo, eh, todos los papeles de trabajo, tiene que comparar la información y todo eso es bastante trabajo. El asistente de auditoría, ¿no? Es bastante la carga abrumadora, y prácticamente ya cuando pasa a ser auditor senior, en este caso, ya viene a dar órdenes al asistente, ¿no? Al asistente y al auditor junior, ¿no? Cuando es un auditor senior. A eso se nos refiere. Prácticamente los escalafones hoy por hoy a los asistentes de auditoría más o menos no son mal remunerados tampoco. El trabajo sí es bastante incansable, pero su remuneración asistente estará ganando sobre un sueldo básico. Depende de las firmas auditoras, ¿no? Y también ya un auditor junior ya estará sobre los 700.
800. Y un auditoría senior está sobre los 1500, ¿no? 1500 es eso lo más bajo que se puede encontrar un senior. Prácticamente se oscilan entre los 1800 a 2500 un senior. Depende eh, qué nivel de entidad lo vaya a trabajar, ¿no? La auditoría. Por lo general están entre estos valores y son bien remunerados los auditores, ¿no? Siempre y cuando necesita tener bastante conocimiento en cuanto a la normativa y depende a qué área se va a auditar, ¿no? Recuerden que la clasificación de la auditoría ya habíamos conversado, se clasifica en auditoría tributaria, una de las ramas que hoy por hoy en la asignatura estamos viendo, y haciendo mención, la auditoría financiera, la auditoría de procesos, la auditoría gubernamental y así, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de auditorías que nos existen. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, para podernos continuar? Una consulta. ¿Hay Sí, colegio de auditores igual que así como el colegio de contadores? sí. En el Ecuador, el Instituto de Auditores Internos. Ok, gracias. Sí, entonces se puede hacer la inscripción para la membresía. De igual manera, ustedes como están prácticamente cruzando y están en los últimos semestres de su carrera de pregrado, vale la pena de que ustedes busquen una de las firmas y pues ingresen como asistentes, ¿no? Obviamente para la auditoría es uno de los campos de que hay que empezar desde abajo, ¿no? Prácticamente. Y luego nos vamos ascendiendo a medida que el tiempo nos vaya pasando y vamos obteniendo con ello la experiencia pertinente, el desenvolvimiento en el campo de la auditoría. Y de ahí nos buscamos ya calificar. Recuerden que ya los auditores son calificados y en el Ecuador tenemos pocos auditores calificados, ¿no? Vamos a continuar con lo que es controlar el servicio como herramienta de supervisión dentro del proceso de trabajo. El control es muy importante dentro de la auditoría, ¿no? Es por eso hace mención que es una herramienta muy fundamental para el proceso, ¿no? La evidencia, ¿a qué nos hará mención la evidencia? Si estamos ya nosotros eh, estudiando y la fase de la auditoría en sí, el proceso de la auditoría. ¿A qué hará mención la evidencia? No, Al respaldo que tiene, que llegue el auditor de la información que obtuvo durante la auditoría. correcto. El auditor utiliza prácticamente, si un ejemplo de la auditoría tributaria, prácticamente de la auditoría tributaria, los respaldos vienen a ser, en este caso, si hacemos un componente de compras, las facturas, ¿no? Eso viene a ser un respaldo y netamente irán catalogadas en las hojas de hallazgo, en las hojas de trabajo, perdón. Entonces, en las hojas de trabajo se van acumulando todo este sustento y va anexados al fin del informe. Todas las facturas enumeradas, de igual hoy por hoy, ya comprobadas, pasadas por el validador, si son facturas netamente originales o puede ser facturas ficticias, alteradas. Entonces, hoy hacen una correlación con la información del SRI y también mediante validadores de facturas, entonces para poder evidenciar su respaldo, que sea lo correcto, ¿no? Entonces a ello hace mención la, la evidencia, ¿no? Como es sistemático, sigue un orden lógico, coherente, planificado, cero improvisaciones. Es correcto lo que hace mención acá, que es sistemático. Recuerden que tenemos una estructura para desarrollar todo tipo de auditoría y nosotros tenemos que basar a esa estructura para podernos emitir un informe real, ¿no? También documentado, consta de un criterio de papeles de trabajo como sustento, ¿no?
Acá también hace mención de igual manera la documentación que debemos tener. Hoy por hoy las auditorías prácticamente nos piden los documentos de manera impresos, en físicos y también de manera digital para corroborar la información. Recuerden que la ley de archivos en lo impreso 7 años y en lo digital, ¿cuántos años era? Esto también ya vimos. ¿Cuántos años teníamos que tener de información digital? 10 años. 10 años. Correcto. También dice que es flexible, permite ajustar si se detectan nuevos riesgos o situaciones no previstas. Recuerden que todo auditor realiza, una vez ya culminado, concluido con su trabajo, realiza la socialización del borrador del informe de auditoría. Entonces, una vez socializado ya el borrador del informe de auditoría, te da un plazo de máximo unos 8 días para poder subsanar algunas particularidades, algunos hallazgos que existen, ¿no? Por eso hace mención de que es flexible, ¿no? Permite realizar ajustes, enmarcados obviamente a la observación o al hallazgo que el auditor lo dispone, ¿no? Por eso es flexible. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, hasta el momento? ¿De acuerdo a la temática tratada? ¿No? Continuamos, ¿no? Acá tenemos los pilares de la planificación. Esto ya habíamos conversado de igual manera. El conocimiento de la entidad que habíamos visto en las unidades anteriores. Es la comprensión, el entorno económico, operativo, legal, ejemplo, normativas. También tenemos la evaluación de riesgos, la identificación de áreas críticas en la primera evaluación. También tenemos que son susceptibles a errores materiales o puede ser también fraudes que podamos nosotros ya identificar desde un inicio, ¿no? La determinación de la materialidad, a que hace mención, es al establecimiento al umbral del error máximo aceptable sin afectar la opinión del auditor, ¿no? La definición del alcance es la amplitud del examen, el periodo, las áreas en las que vamos a realizar la auditoría. Si hablamos en este caso de cooperativas, podemos hablar de agencias, de igual si hablamos de comerciales, de sucursales. También si hablamos de una empresa de producción, podemos hablar de que prácticamente podemos hacer una auditoría de procesos eh, netamente ya identificado, ¿no? También el cronograma de actividades hace mención. Recuerden que toda auditoría posee de un cronograma de actividades cuando eh, empezamos y cuando en qué fechas vamos estableciendo, ¿no? De acuerdo, cuántas semanas duramos en la planificación y todo eso, ¿no? En la elaboración de papeles de trabajo y todo eso, cuánto demoramos va enmarcado dentro del cronograma. Hace mención a ello y cuánto no, en qué fecha nos determina también para hacer los informes y todo eso tenemos que hacer una planificación. Ahí va enmarcado el cronograma de actividades. También tenemos del documento. Dentro del documento nos va la identificación del área, el nombre del proceso. En este caso puede ser área de créditos, tesorería, puede ser contabilidad en este caso. También los objetivos específicos, lo que busca verificar. Ejemplo, puede ser validar la existencia física de garantías, de igual manera validar las facturas, las retenciones si fueron correspondientes, todo aquello podemos citar como ejemplos, ¿no? Procedimientos, puede ser a las acciones para recolectar la evidencia. Inspección, observación, confirmación. Recuerde que son las técnicas que se utiliza dentro de la auditoría. También tenemos otras técnicas de utilizar el muestreo estadístico, el cruce de información,
análisis de datos. El cruce de información netamente dentro de la auditoría tributaria es muy utilizado, ¿no? Prácticamente lo utilizamos en este caso para confirmar saldos. Hoy por hoy el SRI ya tiene una transversalidad, los bancos con el SRI para corroborar cierta información con el fin de evitar el lavado de activos también, el, que son dineros ilícitos procedentes de otras actividades eh, diferentes a las que realiza la empresa. También tenemos el tiempo estimado, donde se realizará por horas previstas para completar las sesiones. También vamos a encontrar los responsables, en este caso el auditor senior involucrado allí también, el auditor junior puede estar involucrado también. Hace mención que puede estar el asistente también hasta la última instancia, ¿no? Recuerden que el asistente hace todo el trabajo de la mayor parte de los papeles de trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, acerca de la temática? No tenemos. Vamos a continuar. También tenemos la fase 2, la ejecución. Dentro de la ejecución tenemos la aplicación, la realización de pruebas diseñadas en procesos. Tenemos como segundo paso la documentación, el registro formal de los hallazgos y desviaciones respecto a la normativa. Como tres tenemos la detección, identificación precisa de irregularidades, separando errores involuntarios y fraudes intencionados. El cuatro tenemos monitoreo constante del avance operativo para cumplir los plazos, horas establecidas. Como tercero tenemos también la introducción que establece el contexto de la auditoría y delimita las responsabilidades de administración versus a la del auditor. Dentro del alcance se escribe el trabajo real ejecutado en el campo, documentado cualquier limitación encontrada, la opinión, la conclusión del profesional definitiva sobre la razonabilidad de la información examinada. Acá dentro de la opinión, ¿por qué no podremos tener una opinión absoluta, no razonable? ¿Por qué diremos que el auditor y todo auditor realiza una opinión razonable? Esto dentro de auditoría se lo escucha. ¿Por qué podemos decir que es razonable? Todos los auditores ocupan este término razonable. No pueden decir una opinión o un informe absoluto, no, prácticamente. Dice razonable. ¿Por qué será razonable? ¿Por qué cree que será razonable? ¿No? Yo creo que, que sería porque el auditor para emitir su opinión se está basando en muestras, se está basando en evidencias que le encuentra, pero no siempre quiere decir que esa evidencia de pronto pueda cambiar o pueda tener algún tipo de equivocación o pueda corregirse. Entonces creo que se refiere a eso, la razonabilidad. ¿Alguien más?
¿Alguien más puede corroborar con la información? Bueno, pienso que la opinión debe ser razonable porque debe estar basada en la evidencia que encontró y que la evidencia debe ser confiable y veraz. Correcto. ¿Alguien más? También se podría decir porque el auditor, o sea, no garantiza, o sea, debe garantizar lo que encuentra en los documentos y ahí es lo que da la seguridad de razonable o algo así. ¿Alguien más? ¿Por qué podemos decir que es razonable? Utiliza el término razonable los auditores. Correcto, la idea de que algunos de sus compañeros proporcionaron casi vamos ligados por qué la razón de que utilizan el término razonabilidad o razonable eh, dentro de, dentro de los informes de auditoría es simplemente porque el auditor concluye no existe distorsiones acerca de la materialidad de los estados financieros o la información que es auditada, ¿no? A eso se refiere, por eso son netamente razonables, ¿no? También acá tenemos una matriz prácticamente acerca de los tipos de las opiniones de los auditores, de un informe que debe constar dentro de la auditoría. Tenemos cuatro tipos de opiniones. Una es la limpia, sin salvedades, también denominada. La otra con salvedades. La otra tenemos la adversa o negativa. La otra la de abstención o negación. En que tenemos también el tipo de opinión, también tenemos la condición, el impacto, el veredicto, ¿no? Si es una opinión limpia, sin salvedades, es el cumplimiento legal es significativo dentro de la condición, ¿no? El impacto debe ser ninguno. El veredicto debe ser aprobación total. Disculpe un momentito, ya contesto una llamada nomás.
Vamos a continuar. Estábamos en la opinión, nos tocaba la opinión con salvedades. Dentro de la condición tenemos de que existe excepciones o dudas en ciertos rubros. El impacto aislado no invalidada o todo el informe. La aprobación del veredicto tenemos la aprobación condicional. Y la adversa tenemos que, adverso negativa, tenemos en la condición que existen desviaciones materiales y generalizadas. El impacto afecta ya gravemente a la realidad de la entidad. El veredicto es el rechazo absoluto por parte del auditor. Y tenemos la abstención o negación. En la condición tenemos la falta de información o licitaciones extremas. El impacto ya es la imposibilidad del análisis por parte del auditor y por ende en el veredicto ya existe sin conclusión. De pronto alguna inquietud, alguna pregunta acerca de los tipos de opiniones que emite un auditor, ¿no? Y si ha habido Sí, casos de que hayan tenido que presentar una opinión con abstención. ¿Suele suceder? sí suelen suceder. Prácticamente en la práctica sí suelen suceder. Cuando ya existe demasiadas inconsistencias, llamémosle así, dentro de las entidades, ya prácticamente en esto suelen ya cuando vienen las auditorías externas ya mandadas, encomendadas por los órganos de control. Netamente si hablamos de una empresa industrial, en este caso puede estar regulada por la Superintendencia eh, de compañías, valores y seguros. En este caso, ellos envían, en caso ya de detectar alguna anomalía, obviamente en sus estados financieros, que mes a mes lo va subiendo, lo van reportando a la superintendencia. Entonces, si ha habido unos cambios drásticos, entonces prácticamente la superintendencia determina a que debe dar un seguimiento, envía ya un auditor designado para dicha entidad. Entonces allí es cuando ya se llega los auditores a realizar la auditoría en sí, la visita in situ, donde los auditores ya empiezan a pedir información y sus debidos respaldos. En cuanto a ello, ya va una imposibilitando la información por parte del encargado de dicha área, no va presentando la información pertinente, lo que el auditor requiere para hacer el estudio pertinente. Entonces, ¿qué hace el auditor por, por tres veces mediante escrito? Todo tiene que ser mediante un escrito. Hace la petición al encargado de dicha área y el encargado no responde, prácticamente no presenta la información. Entonces, el auditor ya en su opinión dejará ya en abstención o negando. Entonces, por ende, netamente la condición ya es la falta de información, no hay más. Y con ello ya imposibilita a realizar un análisis del trabajo. Y no tendría conclusión, simplemente se quedaría. Entonces ya son que trasladaría a otras instancias. Recuerden de que prácticamente la auditoría solo determina hallazgos, da sugerencias, recomienda plazos para cumplimiento y más bien esta auditoría no está enfocada en esclarecer los hechos. eh, los hechos o malversaciones que haya existido dentro de la entidad. Entonces, para eso la entidad o el mismo órgano de control podría determinar una auditoría forense. Recuerden de que ustedes de pronto ya recibieron la auditoría forense como asignatura. Estamos recibiendo en este ciclo. Sí, correcto. Allí ya deben corroborar con la
información de que la auditoría forense es netamente para esclarecer estas anomalías que se encuentran dentro de las entidades ya prácticamente direccionadas a ciertas cuentas o a una sola cuenta o a procesos que hayan tenido hallazgos y prácticamente lo determinará como dice la ley, ¿no? La auditoría forense netamente va enmarcada ya a esclarecer ese tipo de acontecimientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más acerca de las opiniones? No. Vamos a continuar. Aquí tenemos de un hallazgo, lo que debe contener un hallazgo. Habíamos nosotros de igual, mm, habíamos hecho mención lo que es la condición, el criterio, causa, efecto, las cuatro partes de un hallazgo, ¿no? Prácticamente. La condición, lo que es la situación real encontrada en el campo de la auditoría, ¿no? El criterio, lo que debe ser. El criterio va, enmarca la ley o manual que se incumplió, reglamentos que tiene la propia entidad, código de ética, reglamento interno, puede hacer mención también dependiendo de reglamentos de procesos, dependiendo de qué entidad estemos auditando. Entonces, hace mención también allí, también a la normativa por parte del órgano de control. De igual manera, puede hacer también énfasis a la Constitución si de pronto tratamos de auditorías gubernamentales. Entonces, prácticamente va enmarcado dentro del criterio. La causa, acá dice que es la raíz, la razón por la cual se ocurrió esa desviación. Recuerden que prácticamente para encontrar un desfase, una negatividad dentro de una institución, debe haber existido una causa, un por qué no. Entonces hace mención allí la razón en cual se ocurrió esa desviación, ¿no? También tenemos el efecto es el impacto luego de haber suscitado. Obviamente dicho acontecimiento tendrá un impacto, ¿no? Hace mención que eso repercuta y es un riesgo, tanto económico, puede ser un riesgo legal, reputacional, en este caso, si hablamos en riesgo administrativo, riesgo operacional, ¿no? ¿Se resuelve con qué se resuelve? Esto se resuelve a través de una recomendación. Se podría llegar a una solución luego de subsanar con las ciertas sugerencias impartidas por parte del auditor. De pronto alguna pregunta acerca de lo que contiene un hallazgo, ¿no? No creo que sí está claro. Es correcto. Vamos a continuar. También tenemos el seguimiento y la mejora continua. Dentro de aquí yo hace mención a la verificación, perdón, a la verificación del cumplimiento, a la evaluación de las acciones y auditorías posteriores. La verificación del cumplimiento es constatar en el terreno si la administración implementó las recomendaciones sugeridas en el informe. También tenemos la evaluación de las acciones, medir la eficacia real, las acciones correctivas implementadas solucionaron verdaderamente el problema de la raíz. También tenemos las auditorías posteriores, programas, reevaluaciones en ciclos futuros para garantizar la solución que mantenga su tiempo. Recuerden que una vez socializado ya el borrador de la auditoría, tenemos la posibilidad nosotros de dar cumplimiento todavía aún dentro del plazo de los 8 días que hacíamos mención. Todavía tenemos el sustento antes de que nosotros ya el auditor se dictaminara o se emitiera ya el informe final por parte del auditor.
Una vez que ya se emita el informe final, pues también el auditor dejará su recomendación realizadas en un plazo. De igual quedará con un plan de seguimiento continuo para ver si da cumplimiento o no da cumplimiento. En caso de ya de pasar el plazo estipulado por el señor auditor, obviamente ya tendrá la sanción repercutiva, ¿no? En toda fase de auditoría tenemos ese procedimiento, ¿no? También tenemos acá tenemos el control, que es uno, la planificación estratégica; dos, el diseño del programa; tres, tenemos la ejecución en el campo; cuatro, tenemos el informe de auditoría; y por último tenemos el seguimiento correctivo, ¿no? La auditoría no determina el dictamen, evoluciona hacia un ciclo perpetuo de la mejora organizacional. Recuerden que toda auditoría, todo tipo de auditoría está encaminada en obtener falencias, hallazgos, errores cometidos por ya sea voluntarios o involuntarios, sea errores sistemáticos, o sea errores prácticamente que lo emitan por recursos humanos. Entonces, la auditoría está para corregir, no prácticamente para guiar, y por ende, en caso de no dar cumplimiento a esas observaciones, a esos hallazgos emitidos por el señor auditor, obviamente será transcurridos o elevados a hacer una sanción. Recuerde, dependiendo de las infracciones que haya cometido dentro de la institución. Recuerden que va desde la más leve hasta a encontrarse pagar con las penas prácticamente condenatorias, que se llaman. Los actos administrativos también son penalizados, ¿no? De acuerdo al COIP. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, usted mencionó que pueden ser penalizados. ¿Qué tipo de penalizaciones puede tener o qué sanciones puede ocurrir? Depende de la infracción que haya cometido y no lo pueda demostrar o no lo pueda concluir con su respaldo prácticamente. En este caso, si hacemos mención, por ejemplo, ya si vamos a un ejemplo práctico que nos sucedió acá en el Ecuador, prácticamente con esto de hace no es mucho tiempo que entraron unas de las cooperativas en liquidación. No podemos tampoco nombrarnos, pero es un ejemplo muy práctico de que hoy se encuentran por no demostrar en su debido tiempo. Recuerden que la auditoría también estipula tiempos, ¿no? Hablábamos acerca de tiempos. Puede ser 6 meses, 8 meses, máximo un año, a que podamos nosotros concluir con los hallazgos. Entonces ellos no, prácticamente no lograron demostrar el descargo respectivo y se encuentran penalizados, y ahí se encuentran lo que es prácticamente los contadores, el representante legal, el presidente, prácticamente los que están involucrados en esa trama, ¿no? Por lavado de activos, inclusive es una de ellas que se liquidó, ¿no? Y prácticamente no demostraron ser ese dinero lícito. Obviamente fue un dinero mal hecho, entonces prácticamente podríamos tratar de esa manera. Y hoy por hoy se encuentran ya establecidas las penas hasta 8 años prácticamente de que deben cumplirse de acuerdo al rango, ¿no? El presidente es un poco más, tiene un grande nivel una grande nivel de responsabilidad dentro de las instituciones financieras, y por ende, consecuentemente, el gerente y luego viene el contador. Prácticamente va sucesivamente de acuerdo a la alternabilidad, ¿no? El presidente está por 8 años, el gerente está por 5 años y el auditor, perdón, el contador está por 3 años. De esa manera lo catalogaron de acuerdo al COIF en esta falencia o este hallazgo que encontraron, y ya no fue subsanado por lavado de activos. Sí.
Una consulta. Sí, ¿Cuántos años debe estar en un... A ver, ¿cuántos años permite que un contador esté en una empresa? ¿O puede ser indefinido? el contador puede de pronto, o sea, puede ser de manera indefinida. El contador prácticamente dentro de una institución y si su trabajo es demostrado eficientemente, los resultados prácticamente la institución obviamente tendrá el tiempo que lo desee, prácticamente hasta puede llegar a jubilarse, pero casi hay muy pocos los casos. ¿Por qué razón le digo? Estos son ya casos que en la vida real se ha podido palpar. Ingresa un gerente, prácticamente como el gerente dentro de sus atribuciones está eh, remover al personal, subir sueldos y salarios y por ende está de igual reclutar nuevo personal dentro de sus potestades de un gerente. Entonces, ¿qué hace el gerente? Es en casos prácticamente lo imposibilita el trabajo del señor contador y pues el contador ya tiene que por sí solo ya se pone la renuncia porque prácticamente ya no va más. Entonces es otra, o sea, se ha visto prácticamente en la vida real, ¿no? Entonces eso se podría decir y ahí decir que prácticamente tiene un límite que un contador puede existir dentro de una institución, no, eso no existe. Prácticamente hasta puede llegar a jubilar el contador dentro de una institución porque recuerden que el contador está prestando sus servicios a un contrato indefinido, ¿no? No está contratado a veces, depende de la institución. Si es que está contratado por servicios profesionales, obviamente tiene un contrato por intermedio, ¿no? Y dentro de las cláusulas de un contrato está estipulando de qué periodo a qué periodo está prestando sus servicios, ¿no? En lo que es auditoría, allí sí, prácticamente en lo que es auditoría externa, eh, hace más mención. Y auditoría interna prácticamente dependiendo de la magnitud de la institución. Algunas instituciones ya por su magnitud, si hablamos de unas cooperativas ya prácticamente del segmento uno 2 ya es un auditor interno, da tiempo completo y por ende ya puede ser permanente prácticamente, ¿no? El auditor interno. El auditor externo, viceversa. El auditor externo sí por normativa dice que prácticamente em, debe ser contratado por 2 periodos consecutivos y no más. Eso es por normativa, ¿no? Y ahí sí tiene que existir un nuevo auditor externo. Eso hace mención en cuanto a la auditoría, ¿no? No puede ser consecutivamente por 3, 4 años, ¿no? Y ahí luego puede, luego de otros periodos, regresar el mismo profesional que es muy independiente, pero no puede estar de manera consecutiva. Eso hace mención la normativa, ¿no? ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? No. En conclusión de la temática, nos podemos concluir que el programa de auditoría es un documento formal que actúa como una hoja de ruta muy indispensable para el trabajo del auditor, cuyo propósito es estandarizar, controlar e evidenciar los procedimientos de revisión, garantizando la obtención de evidencia suficiente, competente a través del enfoque sistemático, documentado y flexible durante todo el examen. Recuerden que el área destinada o indicada a auditar debe estar a disposición durante toda la fase de la auditoría que va a atravesar el auditor. En cualquier instante, el auditor tiene el derecho de solicitar la información y el auditado debe estar en la capacidad de demostrar, proporcionar toda la información pertinente que el auditor lo solicite, ¿no? Para que pueda hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No tenemos preguntas, inquietudes? Bueno, le voy a presentar un ejemplo de un hallazgo. Le voy a compartir, ¿no?
¿Me confirma si me pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, Sí se Ya. ve. Aquí tenemos un ejemplo, yo lo he hecho a nivel netamente de procesos y de una entidad financiera, ¿no? Ustedes si de pronto en algún momento dado tenemos que enfocar en la auditoría tributaria, obviamente aquí lo que cambiaría es, podría ser un ejemplo, eh, podría ser el impuesto a la renta, podría ser la falencia que exista en las retenciones en la fuente, también en en la facturación, hoy por hoy, en la facturación que viene a ser cambiante en los estados de cuando son los feriados en el sector turístico, viene a ser el 8% y en su normalidad el 15%. Entonces podría ser por ahí que también existan unos errores, ¿no? Sin embargo, yo he tomado como ejemplo, he tomado aquí en la cooperativa de ahorro y crédito OSCUS, donde el cumplimiento de las manuales internos normativas del ente regulador como es la SEPS es crítico. Siempre tiene que tener el hallazgo, el título, ¿no? Acá nos hacemos mención como título el otorgamiento de microcréditos sin respaldo documental suficiente de los ingresos del socio. La condición, aquí nos vamos ya dando, poniendo ya todo lo teórico acá en la práctica, ¿no? La condición dice al examinar lo que se encontró, ¿no? Al examinar una muestra aleatoria de 50 expedientes de la cartera de microcréditos desembolsada en el primer trimestre, se evidenció 12 expedientes que vendría a ser en porcentajes el 24% que no contenía los justificativos de ingresos actualizados ni la visita de campo documentada. Eso es lo que se encontró dentro de realizar el trabajo de auditoría, ¿no? El criterio. Recuerden que el criterio hacía mención a leyes, reglamentos internos, normativa interna. Entonces, acá en este caso, en este ejemplo, hace mención el criterio de acuerdo al artículo 15 del Manual de Crédito Interno y la normativa de gestión de riesgo crediticio establece que previo a la aprobación de cualquier operación crediticia, el expediente debe contener obligatoriamente los respaldos de ingresos del último trimestre y el informe de inspección in situ, ¿no? Eso quiere decir de que prácticamente este apartado está constando dentro del reglamento de créditos o manual de créditos y cobranzas, ¿no? Y entonces este manual de créditos y cobranzas, recuerden que es un documento y debe ser aprobado, legalizado, ¿no? Si nosotros por conocimiento, este reglamento es interno de una institución financiera, en este caso estamos hablando de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS, ¿quién estará aprobado? ¿Por quién será aprobado este reglamento de créditos? ¿O quién valida o quién sustenta que es un documento legal? Recuerden que es un documento interno de la institución, pero al ser interno también tiene que tener su marco legal. ¿Por quién debe ser aprobado ese manual? Según sus criterios, por favor. por el gerente. ¿Alguien más? ¿Cuántos dicen por el gerente? En este caso, ¿cuántos dicen por el gerente? Levanten la manito, los que están, que apruebe el gerente este reglamento.
Solo uno. ¿Y los demás? ¿Quién aprueba? Aprueban los de consejo de administración y también gerencia. ¿Alguien más? Que se aprueba, como dijo mi compañera, por el directorio y obviamente con el apoyo de gerencia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Y el resto? ¿No? Bueno, señores estudiantes, para este tema de la aprobación de este reglamento, netamente no interviene el gerente, ¿no? No interviene de ninguna manera. El gerente lo que él sí eleva al consejo si es todas las los cambios que sean necesarios y pertinentes. El quien aprueba es el consejo de administración solo. Solo ellos tienen la potestad de aprobar este reglamento, porque ellos son la máxima autoridad, ¿no? Y dentro de ellos, hasta cierto nivel aprueban ciertos documentos, aprueba el consejo, ¿no? Y de ahí si es que son más allá, como reglamento interno, código de ética, reglamento de dietas y todo eso, aprueba la Asamblea General de Representantes, ¿no? ¿De acuerdo? Y si nosotros nos vamos al ejemplo que estábamos, ¿de acuerdo? Si nos estamos mirando, ya dentro de esto tenemos también la causa, que es la omisión por parte de los oficiales de negocio con el fin de agilitar los tiempos de respuestas y cumplir con las metas comerciales mensuales, sumando la falta de un filtro de revisión formal en el área de operaciones. Recuerden que esto siempre da en las instituciones financieras, aunque digamos que no, pero esto lo da. Además, cuando trabajemos los oficiales de créditos, trabajen, o asesores trabajen por metas. Siempre está este incumplimiento, siempre vamos a encontrar esto en las instituciones financieras. La omisión de ciertas particularidades de información no se da al 100% el, lo que es el cumplimiento a cabalidad de un manual de créditos. Entonces aquí la causa ya es la omisión, ¿no? El efecto que vendría a dar, como sí sería la exposición de la institución a un alto riesgo de impago y sobreendeudamiento del socio, potencial incremento del índice de morosidad, el riesgos por sanciones de incumplimiento regulatorio, ¿no? Eso sería el efecto que viene ya a causar hasta una mala colocación. ¿Qué podemos esperar? Ya no podemos esperar que nos pueda hacer una buena recuperación de esa cartera. Prácticamente vamos a lo posterior, más adelante, a tener ya inconsistencias, inconvenientes con el socio y por ende la morosidad irá subiendo y así pasar el tiempo que hasta llegará a una fase ya de que el crédito puede ser ya castigado y prácticamente cuando ya se entra a un castigo de un crédito, eso repercute el 100% de un gasto para la institución. En el estado de resultados ya viene a formar como pérdida, ¿no? De acuerdo a lo que el auditor podría recomendar aquí prácticamente en su informe, eh,
realizaría ya directamente a la gerencia la recomendación y tanto al encargado del área de negocios, que sería el jefe de créditos, ¿no? Prácticamente. A la gerencia recomendaría implementar una restricción de Chainlink obligatoria en el sistema de coring financiero mismo para que ya no haya estas anomalías que impida el desembolso prácticamente de los fondos si los campos adjuntos obligatorios no están completos, ¿no? Eso recomendaría directamente como auditor hacia la gerencia, ¿no? Un Chainlink para que impida ya, si en caso de no estar lleno, impida netamente prácticamente el desembolso o ya impida netamente el avance de los siguientes procesos que vienen consecutivamente, ¿no? Al área de negocios o al jefe de créditos lo que realizaría es una capacitación de refuerzo sobre las políticas de originación del crédito, ¿no? Netamente nuevamente daría a conocer, asesoraría o mediante capacitaciones prácticamente a qué nivel de riesgo estamos exponiendo y hacer mucho énfasis en el manual de créditos, ¿no? Eso podríamos tratar como un hallazgo, como un ejemplo rápido, ¿no? Una pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes, acerca del ejemplo que nos acabamos de presentar de un hallazgo de auditoría, netamente estrecho a la práctica, ¿no? Y así tenemos sucesivamente algunos tipos de hallazgos que en la vida ya práctica nos ha presentado, Inge, disculpe. ¿sí? Este sería un hallazgo dentro de una auditoría financiera, ¿verdad? Correcto. Correcto. Hacía mención desde un inicio que prácticamente el ejemplo está eh, netamente centrado en una auditoría financiera y a procesos, ¿no? Netamente nosotros de igual manera nos podemos cambiar este ejemplo y transcurrirnos a lo que es a nuestra área que estamos estudiando, que es la auditoría tributaria. Hacía mención de que podemos nosotros auditar como ejemplo, también nos podríamos poner el impuesto a la renta, las retenciones en la fuente, de igual el IVA, de igual el incumplimiento de los anexos. Tenemos un sinnúmero de variables que podemos encontrar dentro de la auditoría tributaria también para poder auditar y de la misma manera corroborar eh, la información, los atributos de un hallazgo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes? ¿Ninguna? Bueno, señores estudiantes, hasta allí nos vamos a quedar. Le agradecería mucho y una linda noche para todos, ¿no? Gracias, Inge, igualmente. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.